El sábado pasado, a las 7:15 de la tarde, vi a mi mujer entrar en un hotel con otro hombre. Eso es lo primero que tienes que saber. No estaba espiándola. No había sospechas. No estaba siguiéndola con gafas de sol desde un coche alquilado. Fue una maldita coincidencia. Una de esas de película, pero sin música de fondo ni final feliz. Ese día había quedado con mi primo Javi para ayudarle a montar unas estanterías en su oficina nueva. Me pidió que lo acompañara a una tienda de muebles en el centro, y como después íbamos a tomar algo, aparqué el coche cerca del Hotel Don Jaime, ahí en la avenida César Augusto. Fui andando hacia la tienda cuando me crucé con ella. O mejor dicho, con ellos. Ella iba caminando al lado de un tipo más bajo que yo, moreno, con camisa blanca y vaqueros. No iban agarrados de la mano ni nada raro, pero el lenguaje corporal era claro. Iban cerca, hablando en voz baja, y ella, joder. Ella iba sonriendo. Esa sonrisa. Llevaba una falda que no le había visto nunca, el pelo suelto y unos tacones que hace años no usaba. Iba guapa. De una forma diferente. Como cuando salíamos de copas al principio. Como cuando quería impresionar. Y desde luego, no como cuando iba a ver a su madre, que era lo que me había dicho. Me metí tras unos arbustos, lo juro por Dios. Como un idiota. Me quedé quieto, agachado, con el corazón en la garganta. Y los vi entrar al hotel por la puerta principal. Sin hablar con el recepcionista. Directos al ascensor. Como quien ya sabe a qué habitación va. Y ahí fue cuando me puse a temblar. No me dio tiempo ni a pensar. Solo lo seguí. Entré al hotel como si estuviera buscando a alguien, con cara de confundido, y vi cómo el ascensor subía al 5.º piso. Me quedé mirando los números encenderse uno por uno, y tuve que apoyarme en la pared. Me sentí ridículo. Invisible. Como si la realidad me hubiera abofeteado sin previo aviso. No te sabría decir cuánto tiempo estuve ahí parado. Quizá 2 minutos, quizá 10. Me dolía la mandíbula de apretar los dientes. Me llamaba Javi al móvil y yo no podía ni sacar el teléfono del bolsillo. Al final, salí del hotel, crucé la calle, y me senté en una terraza con una cerveza que ni toqué. Ese fue el momento exacto en el que mi mundo empezó a romperse. Todo lo demás vino después. Pero ese ascensor subiendo con ella dentro, riéndose con otro tío, fue como si alguien apretara el botón de reiniciar vida sin preguntarme. Esa noche no dije nada. Me fui a casa y fingí que tenía migraña. Ella llegó tarde, pasadas las 10, con una bolsa de pasteles de la confitería, como para justificar el retraso, y con cara de no ha pasado nada. Se duchó, se puso el pijama, y se tumbó a mi lado como si no acabara de estar desnuda en una habitación con otro hombre. Y aquí es donde empieza el verdadero infierno. Porque no puedes deshacer lo que has visto. Y yo no soy tonto. Pero tampoco soy impulsivo. Esa noche no dormí. Me quedé acostado en la cama, mirando al techo, escuchando su respiración tranquila como si nada hubiera pasado, como si no acabara de volver de acostarse con otro. Pensé en despertarla, en decirle que la había visto, en enfrentarla ahí mismo, con la cara lavada y las mentiras aún frescas en la boca, pero no lo hice. Me quedé callado porque algo me decía que no estaba preparado para la respuesta. No podía escuchar de sus labios lo que ya había visto con mis propios ojos. Así que aguanté. Toda la noche sin cerrar los ojos, dándole vueltas a cada mínimo detalle de ese día, repasando su expresión al salir del hotel, la manera en que se metió en la ducha sin mirarme, como si la espuma pudiera borrar lo que había hecho. A la mañana siguiente me levanté temprano, como siempre, y preparé el café sin decir nada. Marta bajó en pijama, se recogió el pelo con una goma y me dio un beso en la mejilla como si fuésemos la pareja feliz que ya no éramos.
Se sentó a la mesa y empezó a hablar del turno que tenía ese día, de que le tocaba urgencias, de que probablemente llegaría tarde otra vez. Yo asentí sin mirarla, solo agarré la taza con fuerza y pensé en cuánto tiempo llevaba todo esto ocurriendo. Porque ya no era una sospecha. Era un hecho. Ella se acostaba con otro hombre. Y lo hacía con la frialdad suficiente para volver a casa y hablar de cenas, turnos y listas de la compra sin pestañear. No fui a trabajar ese lunes. Llamé y dije que estaba enfermo, lo cual no era del todo mentira. Mi cabeza estaba jodida, no podía concentrarme, no podía fingir delante de nadie. Necesitaba pensar. No en lo que había pasado, sino en lo que iba a hacer. Porque tenía claro que no podía seguir como si nada, pero tampoco quería explotar sin pruebas sólidas, sin contexto. Quería saberlo todo. Cuánto tiempo llevaba, quién era él, dónde se veían, si había sentimientos o solo sexo. Y sobre todo, quería entender por qué. ¿Qué carajo había pasado en mi casa para que ella cruzara esa línea sin mirar atrás? Ese mismo día empecé a observarla. No espiar, no todavía. Solo observar. Tomé nota mental de sus horarios, de sus conversaciones, de las excusas que daba. Me fijé en los cambios, ya no me contaba sus cosas, pasaba más tiempo en el baño, se llevaba el móvil hasta cuando sacaba la basura, sonreía a la pantalla con esa sonrisa que antes era mía y ahora era para otro. Yo fingía normalidad, pero cada gesto suyo era como un empujón más hacia el borde. Cada vez que decía vuelvo en una hora o es solo una compañera del hospital, yo asentía mientras por dentro anotaba cada palabra. Todo sonaba tan falso que me preguntaba cómo no me di cuenta antes. El jueves por la tarde, aprovechando que había dejado el portátil abierto, revisé el historial de ubicaciones. No tenía la contraseña del correo ni de sus aplicaciones, pero el navegador aún tenía algunas cosas guardadas. El historial de Google no mentía. El sábado pasado había estado en ese hotel durante 2 horas y media. Y no era la primera vez. Había registros similares 2 semanas antes y una más en agosto. Todas en días en los que, según ella, tenía turno doble. Era mentira. Ni siquiera se esforzaba en borrar el rastro. O quizás simplemente no le importaba. Y eso era lo que más dolía. A la noche siguiente me acosté junto a ella como si no supiera nada, y mientras la oía respirar pensé en cómo demonios se llega a esto. Como alguien que compartió tu vida, tus problemas, tus domingos de sofá y tus veranos en Salou puede darte la espalda así, sin aviso, sin explicación. Me sentí un idiota. Porque no vi las señales, porque confié, porque creí que el amor era suficiente. Y ahora tenía que sentarme a la mesa con alguien que me estaba mintiendo en la cara cada día. Decidí que necesitaba una prueba más. Algo directo, algo que ella no pudiera negar. Así que al día siguiente llamé a mi amigo Sergio, que trabaja en seguridad, y le pedí que me recomendara una cámara discreta. Me consiguió una que se conecta por Wi-Fi, pequeña, casi invisible. La instalé en el salón, justo detrás de unos libros, con vista al sofá. No era para grabarla con él, no soy tan retorcido. Era para verla cuando hablara por teléfono, cuando creyera que yo no estaba. Quería escuchar algo que confirmara lo que ya sabía. Y tardó menos de lo que imaginé. El lunes siguiente, yo fingí irme al trabajo, pero volví a los 10 minutos y me quedé en el coche, conectado desde el móvil a la cámara. A los pocos minutos la vi entrar al salón con el teléfono pegado a la oreja, descalza, en bata, sonriendo. No escuchaba lo que decía él, pero sus respuestas eran suficientes. Le decía que no podía esta semana, que su marido sospechaba algo, que ya buscaría en otro momento. Reía, usaba apodos, bajaba la voz cuando hablaba de sexo. En un momento se quedó en silencio, escuchando, y luego soltó, vale, pero rápido, ya sabes dónde aparcar, el miércoles salgo a las 5.
Ahí lo tuve claro. No necesitaba más. Lo sabía todo. Esperé a que se fuera a trabajar para entrar en casa, descargar el video y guardarlo en una carpeta con nombre neutro. Luego me senté en el sofá, miré el reloj y respiré hondo. Me temblaban las manos, pero no por rabia. Era otra cosa. Una mezcla de decepción, tristeza y algo parecido al miedo. Porque ya no había vuelta atrás. Ahora sí tenía que enfrentarla. Ya no podía seguir fingiendo. Y aunque no sabía cómo iba a reaccionar ella, sí sabía cómo me sentía yo, como si alguien hubiera vaciado mi casa y se hubiera llevado todo lo que importaba. No dormí esa noche tampoco. Y al día siguiente, cuando volví del trabajo, me senté frente a ella, que estaba viendo la tele como si todo estuviera bien, y le dije en voz baja, sin levantar la mirada. Te vi entrar al hotel el sábado pasado. Se quedó quieta. Tardó un segundo en reaccionar, como si estuviera procesando la frase, como si aún no supiera qué versión de la mentira iba a elegir. ¿Qué hotel? Dijo, como si no supiera de qué hablaba. Y ahí, por primera vez, me levanté del sofá, fui al cajón del escritorio, saqué el pendrive donde tenía el video y lo dejé sobre la mesa. Entonces su cara cambió. Y no dijo nada. Todavía no sabía qué iba a hacer. Pero sí sabía que ese silencio suyo, ese segundo de vacilación y la mentira estúpida con la que intentó cubrirse, me habían hecho perder algo que no se recupera, el respeto. Y a partir de ahí, todo empezó a romperse de verdad. Marta se quedó mirando el pendrive como si fuera una bomba. No lo tocó. No lo negó. No lo preguntó. Solo lo miraba y respiraba más rápido. Yo me senté frente a ella sin decir nada más. Había esperado tanto ese momento que, cuando llegó, no tenía claro qué decir. Quería gritarle, pero también quería que hablara. Quería soltarle todo el dolor que llevaba dentro, pero a la vez no quería perder el control. Me miró de reojo, luego bajó la cabeza, y finalmente suspiró. ¿Desde cuándo lo sabes? Preguntó sin levantar la vista. Desde ese sábado. Te vi entrar con él en el hotel. Luego revisé tus ubicaciones. Luego te grabé hablando con él. No lo negaste ni por un segundo, así que me da igual cuánto tiempo lleve. Lo suficiente como para que sepas que todo lo que teníamos ya no sirve. Ella cerró los ojos, apoyó los codos en las rodillas y se tapó la cara con las manos. No lloraba. No decía nada. Solo respiraba como si estuviera atrapada. No parecía una persona arrepentida, parecía alguien derrotada porque la habían pillado. Esperé unos segundos y cuando vi que no iba a hablar, seguí yo. Solo quiero entender por qué. No te voy a pedir explicaciones para convencerme de que todo fue un error, ni para arreglar nada. Solo dime por qué lo hiciste. Porque de verdad, Marta, me pasé semanas sintiéndome como un imbécil, preguntándome si era yo el problema, si tú ya no me querías, si te habías cansado de la vida que teníamos. Y no te pedí nada imposible. Solo te pedí que fueras honesta. Ella bajó las manos, se frotó la cara como si quisiera limpiarse la conversación entera, y me miró por primera vez desde que hablé. No fue algo que planeé. No me desperté un día pensando en hacerlo. Simplemente, pasó. Me sentía vacía. Todo era rutina. Siempre lo mismo. Tú trabajando, yo trabajando, cenas silenciosas, fines de semana sin ganas. No es culpa tuya, tampoco voy a decir que es culpa mía. Pero él apareció, fue diferente, me escuchaba, me hacía sentir otra vez. No me digas que te hacía sentir viva. No me sueltes esa frase de mierda que repite todo el mundo cuando engaña. Si te sentías así, podías haberlo dicho. Podías haberme dicho que estabas mal. Podías haberme dicho que ya no me querías. No tenías que mentirme,
No tenías que venir a mi cama después de estar en la suya, no tenías que besarme mientras escondías llamadas. No fue un error, Marta. Fue una elección. Repetida. Fría. Calculada. Y lo que más me jode es que ni siquiera estás llorando. Ella apretó los labios, tragó saliva, y por fin pareció romperse un poco. No estoy llorando porque ya lo he llorado antes. Porque sabía que este momento iba a llegar. Porque desde hace semanas sé que esto se va a la mierda y que no hay nada que pueda decirte que lo salve. Pero no quiero que pienses que lo hice por maldad. No fue para hacerte daño. Claro. Lo hiciste por ti. Como todo. Por sentirte deseada, por sentir que alguien te miraba como antes, por recuperar no sé qué juventud. Pero lo hiciste. Y ahora estamos aquí. Tú destrozando lo que construimos. Yo sentado delante tuyo sabiendo que cada vez que saliste diciendo que ibas a casa de tu hermana, te estabas follando a otro. No sigas, por favor. Ya sé que fui una mierda. No necesito que me lo repitas. Si necesitas. Porque me mentiste con una tranquilidad que no se aprende de la noche a la mañana. Porque te pasaste meses organizando tu vida paralela mientras yo seguía creyendo que éramos un equipo. Porque yo nunca te mentí. Nunca. Y me duele no solo lo que hiciste, sino la forma en la que lo hiciste. Como si yo fuera un estorbo, como si tu vida tuviera sentido sin mí. Ella se levantó del sofá, caminó unos pasos por el salón y se detuvo de espaldas a mí. Noté que se estaba mordiendo la lengua para no gritar. Volvió a girarse. No te voy a pedir perdón. No porque no lo sienta, sino porque sé que no sirve. No hay palabras para esto. No puedo justificar nada. No tengo derecho a pedirte comprensión. Solo puedo decirte que no pensaba que llegaría tan lejos. Que al principio fue solo una escapada, un escape, algo que me hacía sentir que no estaba muerta por dentro. Y luego se convirtió en una rutina. Una muy distinta a la nuestra. Y cuando quise parar, ya no sabía cómo. ¿Y qué sientes por él? No lo amo. No quiero una vida con él. No estoy planeando irme con él ni dejarte por él. Pero cuando estaba con él, me sentía menos invisible. Me sentía deseada, escuchada, viva. Y sé que suena cruel, pero es la verdad. No lo hice para destruirte, Álvaro. Lo hice para no hundirme yo. Pues lo conseguiste. No te hundiste tú. Me hundiste a mí. Porque tú tenías el privilegio de elegir mentir. Yo no tuve opción. Yo solo fui el espectador del teatro que montaste. ¿Y ahora qué, Marta? ¿Qué hacemos con esto? Ella no respondió. Se sentó otra vez, más cerca esta vez, y bajó la voz. No lo sé. Sé que no me merezco que me perdones. Sé que te fallé como mujer, como compañera. Pero también sé que esto no empezó solo con él. Nosotros veníamos rotos desde antes. No lo justifica, pero al menos lo explica. Yo no sé si tú quieres terminar esto, o si hay algo que salvar. ¿Salvar? No hay nada que salvar. Lo único que queda es decidir cómo terminamos. Si con dignidad o con destrucción. Porque yo ya no puedo dormir a tu lado sabiendo que tu cuerpo le pertenece a otro. No puedo mirarte sin ver el ascensor de ese hotel. No puedo tocarte sin imaginarte gimiendo para él. Ella asintió, bajando la cabeza. Por primera vez parecía entender la dimensión real de todo. El silencio se hizo largo, incómodo, definitivo. Ninguno de los dos lloraba. No había abrazos. No había gritos. Solo una especie de aceptación silenciosa de que habíamos llegado al final. Después de 15 años juntos, no fue una pelea, ni una ruptura de película. Fue esa conversación. Cruda,
directa, sin espacio para las promesas vacías. Quiero que te vayas unos días, le dije. No quiero verte por aquí mientras pienso en todo esto. Necesito estar solo. Me voy esta noche. Cogeré unas cosas y me iré a casa de mi hermana. No tardes. Y no me dejes notas. No quiero leer más mentiras. Ella se levantó, fue a la habitación sin decir una palabra, y yo me quedé ahí, en el salón, con el pendrive todavía en la mesa, como un símbolo asqueroso de lo que quedaba de nuestra historia. Esa noche no dormí. Ni siquiera me tumbé en la cama. Me quedé en el salón, con el portátil encendido, una hoja en blanco abierta y el estómago en un puño. Cuando escuché la puerta cerrarse detrás de ella supe que había empezado otra fase de esto, una en la que ya no había lugar para más diálogo ni comprensión. Había cruzado una línea y, aunque no sabía aún qué iba a hacer exactamente, sí tenía claro que no iba a quedarme en posición de víctima. No iba a llorar en silencio ni a hacerme el mártir. Ella tomó decisiones egoístas, frías, sin pensar en las consecuencias. Pues ahora le tocaría ver lo que era enfrentarse a las consecuencias reales de esas decisiones. No soy vengativo por naturaleza, pero tampoco soy blando. Lo primero que hice fue buscar abogado. No uno cualquiera. Quería a alguien que no se anduviera con contemplaciones. Conocía a uno a través de un compañero del trabajo, especializado en divorcios y conflictos patrimoniales. Le escribí esa misma madrugada, sin filtros, explicándole la situación de manera cruda pero clara. Le dije que tenía pruebas de infidelidad, que no había hijos de por medio, y que quería iniciar un proceso de separación con todo lo que eso implicara. A las 8 de la mañana ya tenía su respuesta, me citaba esa misma tarde en su despacho del centro. La mañana fue una mezcla de actividad frenética y pensamientos silenciosos. Revisé cuentas conjuntas, gastos, propiedades, recordé qué cosas estaban a mi nombre y cuáles a nombre de ambos. Teníamos una cuenta común y otra de ahorro, pero yo llevaba el control de la mayoría de pagos porque Marta nunca se había interesado en esos detalles. Nunca se preocupó por lo que se paga de hipoteca, por las cuotas del coche, ni por los seguros. Ese desinterés que antes me parecía una forma de confianza ahora me servía para organizarme sin que ella supiera lo que estaba a punto de pasar. Al llegar al despacho del abogado, no perdimos el tiempo. Le enseñé el video, le mostré los registros, le facilité fechas, cuentas, movimientos. No hizo falta exagerar nada. Los hechos eran más que suficientes. Él lo tenía claro, con esas pruebas, y si jugábamos bien las cartas, podía solicitar la separación con condiciones favorables para mí, incluso limitar sus derechos sobre la vivienda si demostraba que yo era el propietario principal y ella había vulnerado el acuerdo de convivencia. Me explicó que los jueces no siempre fallaban en base a infidelidades, pero que en contextos como este, donde el otro cónyuge tenía un comportamiento sostenido de traición y yo tenía pruebas suficientes, había margen para actuar con dureza. Durante la conversación le dije que no solo me interesaba lo legal, sino también lo personal. No quería que Marta se llevara ninguna ventaja de esto. No quería que, después de traicionarme, pudiera seguir con su vida como si nada. Así que planificamos cada paso. Él redactaría la demanda y la presentaría en 2 días. Mientras tanto, yo prepararía una notificación formal, acompañada de una carta en la que le explicaría en detalle las medidas que pensaba tomar. No era solo una cuestión emocional. Era estrategia. No quería una escena de gritos. Quería que leyera, en silencio, todo lo que estaba a punto de perder por haber jugado conmigo. Al volver a casa esa noche, preparé las cosas con calma. Saqué sus documentos, revisé todo lo que podía estar a su nombre y aparté lo que era exclusivamente mío. Guardé copias digitales de todo, escrituras, facturas, extractos bancarios. Revisé correos antiguos donde constaba que el piso, aunque compartido,
Había sido pagado casi en su totalidad con un préstamo personal mío antes de casarnos. No se lo restregaría, pero lo usaría si hacía falta. En este punto ya no había sitio para la delicadeza. El miércoles a las 8:15 de la tarde, tal como había dicho en aquella llamada que escuché en la cámara, Marta volvió a casa. Yo sabía que venía directa de su cita, que seguramente se había tomado la tarde libre para verle. Entró con la misma actitud de siempre, como si estuviéramos en un paréntesis temporal, como si nuestra conversación del lunes no hubiera tenido la fuerza que realmente tuvo. Se quitó el abrigo, lo colgó, y me miró con una mezcla de prudencia y falsa tranquilidad. Solo he venido a por más ropa, no quiero molestar. Está todo en el cuarto de invitados. Tus cosas están ahí, ordenadas. También te dejé una carpeta encima de la cama. Ella me miró con curiosidad, luego sin decir nada caminó hasta la habitación. Yo no me moví del sofá. 10 minutos después, regresó. No llevaba la bolsa de ropa, solo el sobre en la mano. ¿Esto qué es? Lo que acordé con el abogado. La demanda se presenta este viernes. Ahí tienes los detalles. No pienso pelear por objetos ni por muebles. Pero si quieres evitar que esto se complique más de lo que ya está, te recomiendo que lo firmes y lo entregues tú misma. Y no quiero hablarlo. Ya está hablado. Ya está hecho. ¿Me estás pidiendo que firme el divorcio sin hablarlo primero? No. Te lo estoy notificando. Porque tú decidiste que nuestra relación no merecía respeto. Y ahora yo decido que tú no mereces explicaciones. Ella bajó la mirada. Luego, como si no pudiera soportar más, levantó la voz. No pensé que fueras tan frío. Después de todos estos años. Frío es acostarte con otro y entrar en esta casa como si nada. Frío es mentirme con naturalidad durante meses. Frío es actuar como si tus decisiones no tuvieran consecuencias. Yo no estoy siendo frío, Marta. Estoy siendo justo. Te estás vengando. No me interesa vengarme. Me interesa que sepas que no voy a ser tu respaldo emocional mientras tú juegas a vivir otra vida. Me interesa que sepas que no te voy a dejar pasar esto como si fuera un error sin importancia. Y me interesa, sobre todo, recuperar el control de mi vida sin tener que compartirla con alguien que ya no respeto. Ella no dijo nada más. Tomó la bolsa, el sobre, y salió sin despedirse. No hizo falta. Esa conversación era el cierre. No para ella. Para mí. Esa noche me tomé un whisky que tenía guardado desde hacía años y pensé en todo lo que había pasado en solo una semana. De estar viviendo con una mujer a la que creía conocer, pasé a desmontar 15 años de historia en 4 días. Y no me tembló el pulso. No porque no doliera. Dolía. Pero dolía más fingir que no pasaba nada. 3 días después de entregarle los papeles, Marta me llamó. No era un mensaje. No era una nota. No era un correo. Me llamó. No contesté al principio. Dejé que el teléfono sonara 2 veces, 3, y luego lo dejé sobre la mesa. No por orgullo, sino porque no sabía si tenía sentido volver a hablar. Ya estaba todo dicho. Ella había tomado sus decisiones. Yo ya había reaccionado. Pero al verla insistir una segunda vez, me rendí a la curiosidad y contesté. No dije hola. Solo levanté el teléfono y esperé. Ella habló primero, con voz contenida, casi sin aire. Álvaro, necesito que hablemos una última vez. No para convencerte de nada. No para pelear. Solo necesito decirte algunas cosas en persona. No quiero quedarme con esta mierda dentro. Sé que no me lo merezco, pero te lo pido igual. Si no quieres, lo entiendo. Pero necesito que me dejes mirarte a la cara una vez más.
Le dije que viniera a las 8 de la noche, que no trajera nada, que no esperaba otra conversación interminable. Solo quería claridad. Me pasé la tarde dándole vueltas a si tenía sentido, a si servía para algo. Pero parte de mí quería esa última conversación. No por ella. Por mí. Necesitaba entender cómo había pasado todo, no desde lo práctico, sino desde lo emocional. Quería cerrar esa etapa sabiendo que no me quedé con preguntas en el aire. A las 8 en punto sonó el timbre. Ella entró con las manos vacías, la cara limpia, sin maquillaje, sin ese aire defensivo con el que había actuado los últimos días. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, donde habíamos cenado 1000 veces. Ni un saludo, ni una sonrisa. Solo silencio y tensión. Ella lo rompió, mirándome fijo. No te voy a pedir perdón. Ya lo hablamos. No hay manera de reparar lo que hice. Y no espero que me creas, pero lo que te voy a decir es verdad. No estoy con él. No lo voy a ver más. No quiero seguir esa historia. Nunca fue real. Fue una forma de escapar de lo que estaba sintiendo aquí. Yo sé que lo hice mal, y lo peor no fue acostarme con él, sino todo lo que vino después. Seguir mintiéndote. Volver a casa. Dormir a tu lado sabiendo que había destruido lo único bueno que tenía. No sé en qué momento me volví esa persona, pero me di cuenta tarde. Y cuando ya quise parar, ya había hecho demasiado daño. No dije nada. La miraba mientras hablaba, analizando cada gesto, cada palabra, intentando medir si era una actuación más o si, por fin, estaba hablando de verdad. No interrumpí. Dejé que siguiera. Yo no esperaba que las cosas entre nosotros fueran perfectas. No lo eran. Pero me faltó el valor para sentarme y decirte que necesitábamos ayuda. Que me estaba sintiendo vacía. Que sentía que ya no compartíamos nada más que el techo. No supe cómo decirte que había días que me sentía invisible. Y en vez de hablar, me fui con el primero que me hizo caso. Me dejé llevar por una emoción de mierda que confundí con deseo. Y cuando me di cuenta de que no valía la pena, ya había perdido lo único que sí valía. La paré con un gesto. No quería escuchar una historia de redención. Quería hablar yo. Marta, yo no era perfecto. Nunca lo fui. Pero nunca me escondí. Nunca te mentí. Nunca necesité que me vieras como un héroe. Solo necesitaba que me miraras con honestidad, como yo te miraba a ti. Acepto que fallamos los dos. Acepto que nos dejamos llevar por la rutina. Pero tú cruzaste una línea. Y no una vez. Varias veces. No fue un error. Fue una decisión sostenida. Por eso no puedo quedarme con lo que dices. Porque no es el discurso lo que me dolió. Es lo que hiciste, lo que escondiste, lo que compartiste con otros sabiendo que seguías fingiendo aquí. Y por mucho que hoy vengas a decirme que no era real, tú sabías que en casa sí lo era. Ella bajó la cabeza. Esta vez sí lloró. No era un llanto escandaloso, ni dramático. Era un llanto silencioso, de esos que no buscan compasión. Esperé unos segundos antes de seguir. No te odio. No voy a destruir tu vida. No te voy a arrastrar en el juzgado, ni a difundir lo que hiciste. No me interesa mancharte. Pero tampoco quiero tenerte cerca. Porque cada vez que te veo, me acuerdo del ascensor, del video, de tu voz susurrándole a él lo que antes me decías a mí. Y por mucho que intente racionalizarlo, eso no se borra. No con disculpas. No con lágrimas. Ella me miró, con los ojos enrojecidos y la voz rota. ¿Y si te digo que aún te quiero? Te diré que me da igual. Porque si me hubieras querido, no me habrías hecho esto. No es cuestión de sentimientos. Es cuestión de respeto. De límites.
de saber hasta dónde se puede llegar sin traicionar a quien tienes al lado. Yo también tuve momentos de duda, de cansancio, de frustración. Pero jamás pensé en acostarme con otra. Porque sabía lo que teníamos. Porque sabía lo que perdería. Tú no lo supiste. Y ahora es tarde. ¿Entonces esto es definitivo? Esto ya está roto desde que bajaste de ese ascensor. Lo único que estamos haciendo ahora es firmar los restos. Ella asintió. No discutió. No se defendió. Se quedó ahí sentada, tragando cada palabra sin rechistar. Después de un rato, se levantó y dijo algo que no esperaba. Me equivoqué contigo. Creí que ibas a explotar, que ibas a destruirlo todo. Pero no. Has sido firme, duro, pero justo. Me merezco cada palabra. Espero que algún día puedas reconstruir tu vida sin esta mierda colgando encima. Yo no lo haré. No por castigo, sino porque sé que no estoy lista para empezar de nuevo con nadie. Me tengo que arreglar primero. Y no sé cuánto va a tardar eso. No contesté. Me limité a observarla mientras salía por última vez de mi casa. No hubo abrazos. No hubo despedidas tiernas. Solo el sonido de sus pasos por el pasillo, la puerta cerrándose y el silencio que se quedó flotando después. Volví a sentarme en la cocina. La silla seguía caliente del rato en que ella estuvo ahí. Apagué el móvil, cerré los ojos, y me permití sentir, por fin, sin barreras, todo lo que había estado reprimiendo. El dolor, la rabia, la tristeza, pero también el alivio. Porque lo que necesitaba no era una disculpa. Era el cierre. Y por fin lo tenía. Han pasado 15 días desde la última vez que vi a Marta. El proceso de divorcio avanza como estaba previsto. No ha presentado ninguna oposición, firmó los papeles, entregó su copia y se fue a vivir con su hermana de forma definitiva. No me ha vuelto a escribir, ni ha llamado, ni ha intentado hablar con nadie de mi entorno. Parece haber entendido que no hay marcha atrás, y en lugar de insistir, ha optado por el silencio. No me quejo, lo agradezco. Me deja espacio para pensar, para ordenar las cosas, para vivir sin sentir que en cualquier momento va a aparecer otra mentira disfrazada de disculpa. La casa está tranquila. Vacía en ciertos momentos, sí, pero tranquila. No hay más secretos, no hay más gestos vacíos ni conversaciones de compromiso. Es una calma nueva, incómoda al principio, pero necesaria. Volver a la rutina sin ella ha sido raro, pero no imposible. Me levanto temprano, como siempre. Hago café solo para mí. Trabajo en silencio. Cocino por la noche sin necesidad de preguntar qué le apetece al otro. La televisión ya no se enciende para ver programas que no me interesaban. He vuelto a leer por las noches, algo que había dejado de hacer porque Marta siempre quería ver una serie juntos. Me he reencontrado con ciertas partes de mí que había olvidado por la convivencia, por la costumbre, por intentar sostener una relación que hacía tiempo ya no se sostenía sola. No digo que esté bien, pero tampoco estoy mal. Estoy, simplemente, adaptándome. La gente del trabajo ya lo sabe. Algunos lo comentan con cuidado, otros me miran con pena. Me preguntan si estoy bien, si necesito algo, si quiero hablar. Les agradezco el gesto, pero no entro en detalles. No les debo explicaciones. No quiero ser el protagonista de su charla de café. Mis padres lo supieron una semana después de que Marta se fuera. Fui a verlos y les conté la historia sin adornos. Mi madre lloró. Mi padre no dijo nada durante 10 minutos. Luego me dio una palmada en el hombro y dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado todo. Fue la primera vez en mucho tiempo que vi en sus ojos una mezcla de respeto y dolor. Me ofrecieron quedarme unos días en su casa, lo rechacé con gratitud. Necesitaba estar en mi casa, solo,
reconstruyéndome sin ruidos alrededor. La parte legal sigue su curso. Acordamos que yo me quedo con el piso, ya que la propiedad está a mi nombre y ella no quiso discutirlo. No tenemos hijos ni mascotas ni bienes compartidos de gran valor. Ella se llevó sus cosas, dejó una carta que no abrí, y desde entonces no ha vuelto. El abogado me dijo que todo podría cerrarse en menos de 2 meses. Me pareció justo. Rápido. Eficiente. Como debía ser. No quiero procesos largos ni juicios. Solo cerrar el capítulo y seguir adelante. Algunos amigos me preguntaron si he pensado en salir, en conocer a alguien. La respuesta es no. No porque me haya vuelto cínico ni porque le haya cogido miedo a las relaciones, sino porque todavía no tengo ganas. No estoy preparado para compartir mi vida con nadie. Ni mi cama, ni mis horarios, ni mis costumbres. Ahora mismo necesito mi espacio, mis decisiones, mi tiempo sin depender de lo que otra persona quiera o espere de mí. Ya habrá tiempo para lo demás. ¿O no? No lo sé. Pero no tengo prisa. Lo que más me sorprende de todo esto es la claridad que viene después del caos. Durante semanas estuve atrapado en un torbellino de emociones, de dudas, de planes de reacción. Ahora no. Ahora sé qué pasó, sé cómo pasó y sé quién lo causó. No necesito darle más vueltas. No quiero saber si Marta se arrepiente, si llora por las noches o si sigue viéndose con él. Es irrelevante. No me pertenece ya esa parte de su vida. Y la mía, por fin, vuelve a ser solo mía. No digo que me haya curado del todo, pero estoy más cerca de estar en paz que nunca antes. El otro día me encontré con su hermana en la calle. Fue incómodo. Me saludó con un gesto torpe y me dijo que Marta estaba tranquila, que no salía mucho, que estaba concentrada en trabajar. No pregunté más. Solo asentí y seguí mi camino. No quiero reconectar con ese entorno. No necesito tener puentes con una vida que ya no me aporta nada. Romper también significa eso, cortar el hilo invisible que te mantiene atado a una historia que ya no quieres repetir. He aprendido cosas que no quería aprender. Como que la fidelidad no se trata solo de sexo, sino de lealtad emocional. Como que el amor no basta si no hay respeto. Como que puedes dormir al lado de alguien durante años sin saber que está a punto de clavarte un puñal en la espalda. Pero también he aprendido cosas sobre mí. Que no soy débil. Que tengo límites. Que sé actuar con firmeza sin perder la cabeza. Que puedo reconstruirme sin necesidad de aferrarme a alguien más. Y que cuando algo se rompe del todo, lo mejor que puedes hacer es recoger los trozos que te pertenecen y dejar los que ya no sirven. No me arrepiento de haberme casado. Me arrepiento de no haber visto antes las señales. Me arrepiento de haber perdonado silencios, ausencias y excusas que no tenían sentido. Pero todo eso me sirvió para llegar aquí, a este punto donde ya no me engaño a mí mismo. Donde ya no finjo que todo está bien para no enfrentar la verdad. Esta versión de mí es más directa, más libre, menos dependiente. Y aunque aún me duele el recuerdo de ciertas cosas, prefiero eso a seguir atrapado en una mentira cómoda. No he vuelto a ver el video. No lo borré, pero lo guardé en un disco externo que metí en un cajón. Ya no necesito pruebas. Ya no necesito confirmar lo que pasó. Lo viví. Lo enfrenté. Lo superé. No sé qué será lo próximo. No tengo un plan exacto para el futuro. Pero sé que quiero vivir de forma más honesta. Más atenta. Más presente. Y sobre todo, sin aceptar menos de lo que merezco. La próxima semana tengo cita para cambiar el nombre de la titularidad del piso. Después de eso, cambiaré los muebles. No para borrar el pasado, sino para empezar de nuevo, sin rastros de lo que hubo. Y cuando todo esté hecho, me iré unos días fuera.
No muy lejos, solo una escapada. Para estar conmigo, sin ruido, sin explicaciones, sin nadie que me diga lo que debería sentir. No tengo miedo de estar solo. Porque estar solo no es lo mismo que estar vacío. Esto no fue el final que imaginé, pero fue el final que necesitaba. Y aunque no fue fácil, aunque dolió más de lo que pensaba, me alegra haberlo enfrentado con la cabeza alta. Porque cuando todo se derrumbó, no fui yo el que cayó. Fue ella la que se perdió. Y yo, poco a poco, me estoy reencontrando.